Marcelo, contame cómo llegás al tema de lo que es tu tesis doctoral, que casi que acabas de defender, ¿no? ¿Cómo nace ese interés por desarrollar ese tema que uno imagina que es la culminación de una serie de temas anteriores que ya vamos a ir viendo un poco eso también? Exactamente, Miguel. Bien, te comento en forma breve cómo fue el recorrido para llegar a lo que fue mi trabajo de investigación final, que engloba el turismo social, desarrollo sustentable y los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Uh-huh. Como carrera de grado yo soy licenciado en turismo. Una vez que me recibo de la carrera, hace varios años, me surgió siempre la intriga de poder aportar algo en cuanto al turismo como un gran fenómeno. Uh-huh. Pero siempre se lo ve, la mayor parte del tiempo se lo ve como un fenómeno económico que deja beneficios en un lugar particular y los enfoques siempre son en cuestiones numéricos. Entonces quería investigar, quería hacer un recorrido académico que me posibilite brindar y aportar algo en cuanto al turismo. Fui transitando por distintos caminos, hice el profesorado universitario, también cursé una maestría en políticas sociales que me dio en la Universidad Nacional de Misiones, que me dio muchas herramientas en cuanto a entender y comprender todo el sistema que hay detrás de una política, Uh-huh. todo ese sistema complejo que demanda la misma. Y bueno, he cursado también distintas diplomaturas en la Universidad Nacional de Quilmes, en la UNAM también, que cada una me dio distintas herramientas. Con respecto al turismo, yo me enfoqué en el turismo social. Es decir, del turismo desprendí y hice el enfoque al turismo social en conjunto con este tipo de desarrollo sustentable y los ODS. Es decir, incorporé los distintos elementos teóricos para ver si podía elaborar un modelo de desarrollo territorial. Bien, paremos un poco ahí. Uh-huh. Si uno mira, el fenómeno turístico a nivel mundial es un fenómeno creciente. Sí. Incluso está generando en algunos lugares hasta resistencia. Es decir, hay sitios donde viven normalmente 400.000 personas, pero en la temporada turística pasan 2 o 3 millones de personas por eso, digamos, que el impacto es abrumador. Primera cuestión. Uh-huh. Después me gustaría que desarrolles un poco esta idea de turismo social, con un par de ejemplos. Uh-huh. Cuando hablamos de turismo social, ¿de qué estamos hablando? Bien, con respecto a lo que decías, yo desarrollé un punto que toca la turismofobia, es decir, lugares donde la sociedad local rechaza parcial o totalmente al turismo. Hubieron casos hace poco tiempo en Europa donde la población local rechaza a los turistas, rechaza al turismo. Y ahí creo que es por cuestiones, vuelvo a retomar el tema de que cuestiones económicas, es decir, no hay un desarrollo integral entre lo sustentable y también el desarrollo ambiental. Es decir, se da mucha importancia a lo económico, pero se descuida los otros pilares de la sustentabilidad como lo social y lo ambiental. Este modelo de desarrollo que digamos diseñé para esta investigación toca, entre otros puntos, a la turismofobia, es decir, desarrollar estrategias para que la sociedad se apropie de la actividad y no la rechace, que siempre hay que adecuarse a las características de cada lugar. Es decir, no es una fórmula mágica que funciona en cualquier parte, sino que hay que tener en cuenta distintos aspectos como el entorno, las costumbres, el estilo de vida de la sociedad local. Y con respecto a lo que me preguntaba de los ejemplos de turismo social. El turismo social surgió hace muchísimos años, principalmente en Europa, en países como Italia y en Alemania. Que era un turismo apuntado a sectores de la sociedad que no podían acceder al turismo por sus propios medios, principalmente cuestiones económicas. El proceso del turismo es sencillo si uno lo observa como turista. Elijo un lugar determinado, pago el paquete turístico, me voy y disfruto de la actividad. La situación problemática surge cuando la persona o el grupo de personas no puede acceder por sus propios medios a un periodo de descanso, un periodo de vacaciones, un periodo de disfrute. Entonces ahí es donde interviene el Estado.
uno de los elementos trascendentales en el turismo social es el rol del Estado. Exacto. Y ahí delimité el trabajo, en la presencia del Estado, con sus políticas. Hablemos un poco de los ambientes. Vos hablabas también de los ODS, después te voy a pedir que lo desarrolles también eso un poquito. Por allí hay turismo volcado a disfrutar de ese ambiente, hay turismo volcado a disfrutar del mundo urbano y de la oferta del mundo urbano. En tu caso, ¿cuál es el territorio que elegiste para ejemplificar en tu trabajo de tesis? Bien, como ejemplo territorial fue la provincia de Misiones. El turismo en general, no solo el turismo social, se apropia del atractivo, tanto histórico, cultural como ambiental. Es digamos, la materia prima del turismo. El turista va a un lugar porque hay una playa, o porque hay una montaña, o porque hay un evento, un acontecimiento que lo motiva a desplazarse. Entonces, los ODS en estos últimos años han cobrado gran importancia gracias a que son metas muy ambiciosas, difíciles de lograr, pero que son necesarias para concretarlas en el 2030. Por eso la Agenda 2030, para tratar de lograrlas. La Argentina adhirió a la Agenda 2030. Bueno, hubo antes de ayer algunos acontecimientos en que por ahí en la Organización de las Naciones Unidas el presidente ha puesto en duda esta continuidad del país, pero esto no se trata de una cuestión política o una cuestión de fronteras, sino una cuestión necesaria para poder mitigar los efectos del cambio climático, que no distingue de fronteras, de territorios, de cuestiones económicas. Claro, pensaba en el viento que nos trae las partículas pequeñísimas en el humo. Es posible que vengan esas partículas desde Brasil. Ahí no hay frontera posible, no hay manera de frenar eso. Bueno, los efectos del humo que estamos padeciendo son incendios de Bolivia, parte de Perú y de Brasil, como bien decís. Bueno, lamentablemente también en Córdoba ahora. Y el daño que se ocasiona es muy grande y cuesta muchísimos años en volver a recuperarse, si es que se recupera. Bien, volvamos a tu trabajo. Decías que habías elegido a la provincia de Misiones como ejemplo para trabajar y analizar. ¿Qué propuestas aparecen ahí en función de qué forma del turismo social y cómo aparece ahí lo sustentable que estás planteando en el trabajo también? Bien, si me permitís hacer una breve aclaración. Cuando yo empiezo a investigar sobre turismo social en Misiones, me doy cuenta de que no habían datos, no había investigaciones previas. Entonces el primer gran desafío que tuve fue construir datos para ver si esta política me iba a servir para el modelo de desarrollo que posteriormente iba a presentar. Entonces mi primer desafío fue reconstruir los datos para poder obtener información. Por eso dividí mi trabajo en dos partes diferentes. La primera, una investigación descriptiva, generar conocimientos de cómo fue el turismo social, particularmente entre el año 2003 y el 2015, donde se pone en contexto el Programa Federal de Turismo Social a nivel nacional, cual bajaba de nación, se aplicaba en la provincia. Entonces fui reconstruyendo esos ítems para luego pasar a una explicación en términos de tesis doctoral, donde ahí pude hacer una articulación teórica entre toda esa información que recopilé, el desarrollo sustentable y los ODS. ¿Eso te obligó a tener que plantearte también herramientas para la compilación de la información, para ordenarla, para clasificarla? Exactamente. Primero tuve que generar los datos, o sea, ir a buscar los datos por medio de entrevistas, por medio de ir al campo a buscar datos de qué pasó en ese lapso temporal, y ahí recién me puse a procesar esa información para luego analizarla y articular con los demás elementos. Por eso, como te comentaba, tuvieron que ser dos investigaciones en una para llegar a lo más abstracto que es en cuestiones doctorales, es decir, brindar algo nuevo.
desde un conocimiento, una definición, una teoría, brindar algo nuevo que pueda ser utilizado. Entonces hubo una primera parte muy metodológica, si uno quiere, donde hubo que innovar incluso. Háblame de la segunda parte, esta parte teórica, y trata de desarrollar algunas de esas ideas, que parece que está bueno eso. Bueno, con toda esa información que me brindaba el turismo social, porque la primera parte abordó el turismo social, este tipo de turismo, y ahí empecé a indagar en buscar antecedentes, vacíos teóricos, libros e investigaciones que ataquen el turismo social con el desarrollo sustentable. Y encontraba muchos trabajos, pero de turismo, como actividad netamente económica. Claro, sin tanto enfoque en lo sustentable. En lo social y en lo sustentable, exactamente. Y menos aún en cuestiones de ODS, claro, que es relativamente nuevo. Encontraba trabajos de investigación de turismo y ODS, turismo y desarrollo, turismo social, pero en cuestiones económicas. Hay mucho, pero en cuestiones económicas, y menos aún en la provincia de Misiones. Por eso ahí tuve que hacer un gran análisis teórico, abordando distintos autores, pero que me presentaban limitación. Es decir, me aportaban ciertas herramientas, pero no con el enfoque que yo le quería dar con estos tres temas. Con respecto a eso, desarrollé un modelo, como decía, de desarrollo territorial que se apropia del turismo social en un destino receptivo, es decir, diferencio el emisivo, y que plantea distintas aristas económicas, obviamente, porque toda actividad humana tiene un fin económico, pero que ataca fuertemente la sustentabilidad, darle un valor agregado en cuanto a lo social y a lo ambiental, y que justamente, entre otras cuestiones, la sociedad adopte al turismo y no lo rechace. Bien, vamos por ahí entonces. Vos hablabas hace un rato de la turismofobia. Sí. Obviamente eso aquí todavía, al menos no sabemos que esté pasando, pero es un riesgo que siempre se corre en el turismo receptivo, ¿no? En una provincia como la nuestra, que recibe además muchos turistas, en algunos focos de concentración del turismo, ¿no? Pensamos Cataratas, que es una estrella mundial del turismo, y hay otros espacios. ¿Qué sugerencia empezás a pensar o que se podría hacer a las áreas de turismo receptivo más específicas de la provincia para poder garantizar estas dos cosas que estás planteando? Empecemos por el turismo social y la calidad del turismo social. Bien, bueno, en primer lugar, un Estado con un rol importante. El turismo social, sin la presencia del Estado, no puede llevarse a cabo. No existe directamente. Claro, hay organizaciones que hacen turismo social, hay clubes que hacen turismo social, pero que está destinado a sus beneficiarios, a sus asociados. A una escala muy baja, digamos. Claro, una escala muy baja, pero un Estado que desarrolla una política de gran alcance, la población objetiva es mucho más amplia y los beneficios pueden ser más variados. Entonces, la presencia del Estado es fundamental y que la política trascienda en el tiempo. Es decir, que no sea a corto plazo, sino que tenga objetivos a corto plazo, obviamente, mediano, pero sobre todo largo plazo. Que involucre a la mayor cantidad de actores sociales posibles. Por lo general, el turismo tradicional se interpreta con el libre juego de la oferta y demanda. Es decir, ofrezco un servicio, hay personas que están dispuestas a pagar por ese servicio. Aumento el precio, por ahí la demanda puede bajar, aumento más, baja más. Es decir, ahí se va limitando. Con la incorporación de distintos actores y la sociedad en general, el abanico de posibilidades es mucho más amplio. Y lo ambiental ya considero que pasa a ser algo fundamental. Si bien hay líderes que ponen en duda eso, que lo ambiental por ahí no es algo grave, no es algo urgente de atender, yo considero que es algo que no hay tiempo que perder. Cada momento que pasa es momento perdido y el atractivo, los recursos están en peligro, así como también la sociedad en general. Cuestiones de desastres naturales, cuestiones de agotamiento de recursos, de una pobreza cada vez más grande
Y los ODS donde ataca distintas cuestiones sociales, ambientales y económicas, pero deben llevarse a la práctica. Si no, es imposible, solo queda en la teoría. Lo importante acá es llevarlo a la práctica, al campo, al escenario de la práctica, para que todas las buenas ideas no queden en un papel. Sí, estaba pensando en eso, ¿no? Ujú. En el caso hipotético de tener que implementar para un sector en particular, para un área en particular, un plan con estas características, vos también tendrías que poder desarrollar corregime si me equivoco, Sí, sí. un equipo multidisciplinario, es decir, gente que para abordar la ambiental tenga específicamente conocimientos sobre biología o de ciencia ambiental, comunicadores, porque hay que hacer comprender el proceso en el que se está, obviamente gente que viene de la economía para ver si es sustentable económicamente o no. En fin, contame un poco ese complejo que en la hipótesis que tuvieras que armar un equipo, Bien. ¿cómo sería? Bueno, en sintonía con lo que decís, que es correcto, es necesario personas que se formen en esos campos. El turismo muchas veces es desestimado porque no se interpreta todas las complejidades que lleva. Es decir, es necesario gente idónea en turismo, o sea, con conocimientos en turismo, gente con conocimientos en economía, obviamente. Es decir, reunir equipos multidisciplinarios que aborden las cuestiones de distintos ángulos. Y cualquier política en el proyecto, en el papel, se lee y da un buen aspecto. Después de eso hay que llevarlo a la práctica. Uno de los cuestionamientos que me hacía cuando estaba cursando la maestría en políticas sociales es distintas políticas que funcionaron en Alemania, en Finlandia, en distintas partes de América, se lo aplicaba a nivel nacional. Pero es como que venía enlatado, es decir, lo aplico como está en el papel. Mecánico. Exactamente. Y por eso fracasaban. Por eso hay muchas políticas que fracasaron, porque no se tuvieron en cuenta aspectos locales, el entorno, los recursos disponibles y la sociedad en general. Es decir, hay que bajar al terreno y tener todas las opciones disponibles, hasta aquello que quizás nunca va a pasar, pero tenerlo en cuenta. Por ahí también tomaba la teoría general de los sistemas, donde todo está interconectado. Cualquier influencia en una parte del sistema repercute quizás en lugares donde no nos imaginamos. Entonces es necesario tener un gran equipo y siempre la mejora continua. Es decir, no hay soluciones mágicas, sino que hay que ir mejorando, hay que ir avanzando, pero siempre con un norte claro. Es decir, políticas a largo plazo. Bien, estaba pensando en lo que decías, la teoría de los sistemas, porque no hace mucho tiempo sentado ahí estuvo gente del INTI y él nos decía que a la hora de analizar una huella ambiental, si yo quiero saber el impacto, o sea, cuánto carbono u otros elementos están acumulados en un kilo de hierba en un paquete, tengo que revisar todo, incluso si el camión con el que estoy acarreando la hierba no es un camión muy viejo y que libera mucho humo al ambiente. Eso es un impacto que hay que poder medir. Digamos, y eso es lo que puedo decir, ¿no? Lo que acá me parece insignificante y no relacionado, sí está relacionado. Exactamente. Bueno, medir un paquete, cuánto impacto tiene un paquete de hierba, y es exactamente como decir, ir para atrás. Claro. Es decir, el camión contamina, utiliza mucho combustible, hay posibilidad de modernizarlo a sistemas, claro, a transportes más eficientes. Ese camión me está perjudicando el asfalto donde se está moviendo. Digamos, hay distintas cuestiones que hacen al todo final. Uno observa el último eslabón, pero hay toda una cadena anterior que repercute en lo mismo. Y el turismo es exactamente lo mismo. Es decir, voy a armar un parque temático en el medio de la selva, pero ¿cuánto daño genero? Está bien, lo económico por ahí me va a ser redituable, pero ¿y todo el daño ambiental? ¿Y cuánta mano de obra local tengo? ¿O es una empresa transnacional? Llave en mano. Llave en mano que todo el beneficio se va afuera. Es decir, hay muchos cuestionamientos, y eso también hace que muchas sociedades empiecen a rechazar el turismo. Esa actividad que desde sus orígenes es beneficiosa en términos económicos, empiecen a ser rechazados por distintos sectores de la sociedad. Por eso tiene que ser todo muy planificado. Es decir, no liberarlo, sino planificar.
y el Estado en su rol y en su potestad ir controlando e ir articulando con los distintos sectores. Eso es fundamental, es fundamental. Para cerrar, Sí. ¿sentís, porque digamos, vos un poco lo esbozabas al comienzo, toda tesis, ya sea de licenciatura, o sea, toda tesis busca aportar algo nuevo, busca estar sumando una nueva porción de conocimiento, y en el caso de la tesis de doctorado es más fuerte eso como impronta de la tesis, ¿no? Del trabajo de investigación. ¿Sentís que has hecho un aporte en este sentido? Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo fui un poquito más allá, es decir, desarrollé teoría y la sometí a evaluación, a expertos del tema, doctores en distintas temáticas sobre el turismo, desarrollo sustentable y ODS, a los cuales agradezco que me brindaron su tiempo para someter a una evaluación. Es decir, le facilité la teoría que desarrollé para que ellos me digan qué opinan, si ven loable, si aporta algo nuevo, si en cuestiones abstractas de teoría deja algún conocimiento. Y bueno, los tres lo han podido procesar toda la información, que inclusive está dentro del trabajo, han manifestado que sí. Y si me permitís un pequeño homenaje a mi directora de tesis, Liliana Diekov, que lamentablemente falleció hace poco tiempo, hace pocos días, algo inesperado para mí y para mucha gente, porque era una profesional, con un carisma, con una capacidad de aprender cosas nuevas, de transmitir conocimientos muy grandes, y también fuimos a los expertos. Te puedo nombrar, por ejemplo, Erika Schenkel, especialista en cuestiones de turismo social, Beatriz Rivero, a nivel local, que en cuestiones de investigación, Alfredo Dachary, que es radicado en México, asesor de gobiernos en ese país con cuestiones de turismo. Digamos, fui a ellos para que evalúen el trabajo antes de presentarlo. Es decir, que ellos sean objetivos y me manifiesten qué opinan sobre lo que estaba presentando. Obviamente, fui a la defensa, que ya era un tribunal diferente. Claro. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta entrevista. Creo que es la primera vez que traemos a un experto en turismo y la verdad es que me da la impresión de que vamos a seguir trabajando esta cuestión, siendo tan importante como es para Misiones un enfoque de estas características. Bueno, te agradezco enormemente, Miguel, por el espacio, y cuando gusten estoy disponible. Muchas gracias. Gracias.